Juan capítulo 4. Quiero leer el pasaje y después entrar a con la ayuda del Señor. Amén. Juan capítulo 4. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana, el encuentro de Jesús con esta mujer en el pozo de Jacob. Y en esa plática, dentro de toda la plática que se va desarrollando, surge el tema de la adoración. En medio de esa plática acerca del pozo, mira qué hermoso fue, porque el Señor comenzó hablando con un asunto trivial, ¿no? Como cuando nosotros nos encontramos con alguien y le decimos, ¿qué tal el clima? Pues nublado o caluroso. El Señor tomó un tema trivial. Oiga, ¿tiene cómo darme un poco de agua? Y de ahí empezaron a hablar del pozo, empezaron a hablar de cuestiones de racismo, cuestiones de las diferencias étnicas que había, avanzaron hacia la parte personal de la mujer, empezaron a hablar de sus matrimonios, de sus relaciones sentimentales, y fue avanzando hasta que llegó el punto doctrinal de la adoración. Y es ahí donde me quiero centrar. Capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra, la mujer hablándole a Jesús, le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Que el Señor bendiga su palabra preciosa en esta hora. Bueno, los que son de la iglesia, todos los que son de la iglesia me han escuchado decir algunas cosas acerca de la trayectoria que Dios me ha permitido caminar. Hay algunos hermanos que nos acompañan de visita y quizá no me conocen del todo. Bueno, ya dijeron, mi nombre es Alejandro Corso, estoy sirviendo al Señor aquí en esta iglesia. Algo que quiero compartir contigo es que la música ha sido parte importante de mi vida y de mi ministerio todo el tiempo, desde que me convertí. En los tiempos o en los días en que el Señor me llamó a caminar con Él, al poco tiempo me permitió involucrarme en las áreas de la música de la iglesia local donde yo me congregaba. Aprendí a tocar guitarra, no bien, pero aprendí. Eventualmente aprendí a tocar el bajo, muy mal, pero aprendí. Cuando hubo necesidad de que alguien tomara el tiempo, porque no llegó el que le tocaba dirigir el tiempo de la música en un culto, el pastor me dijo, no hay nadie, ya es hora de que empiece el culto, y como no hay nadie y el que ya llegó eres tú, pues entonces tú diriges. Y entonces empecé a dirigir cultos en el tiempo de la música, y el involucramiento en esa área fue desde muy temprana edad en mi caminar con Cristo Jesús. Obviamente en esa línea fuimos enseñados y fuimos instruidos de una manera que yo creo que fue muy sólida en aquel tiempo de mi juventud. Estoy hablando hace 35 años. Y yo me recuerdo que en ese tiempo, hermano, hubo algo que creo que es muy importante comenzar con esto. Porque en ese tiempo, te estoy hablando de los finales de los 80s, no había muchísima música grabada, música cristiana, no había mucha. Y creo que hubo
un mover que fue muy trascendental, o al menos yo lo veo así, con algunos músicos y cantantes cristianos que desataron toda una ola de promoción de proyectos musicales, de grabaciones musicales, que desarrollaron toda la industria musical que vemos hoy en el ámbito cristiano. Y dentro de todo ese mover hubo un proyecto musical, un cassette. Sí, ya te ibas a imaginar entonces de qué época estoy hablando, si te estoy hablando de cassettes. Y hubo un proyecto que creo que trascendió de una manera que no nos dimos cuenta. Hasta que ya estaba, ahora sí que hasta que ya estaba hecho el daño. Porque salió un proyecto a finales de los 80s, casi estoy seguro que fue en el 88, 89 quizá, un proyecto que se llamó Alabanza y Adoración, Proyecto AA, se llamó Proyecto AA. Y cuando uno profundizaba un poquito más en la descripción del cassette, explicaban por qué Proyecto AA, porque obviamente si uno lo leía así, podía decir Proyecto Alcohólicos Anónimos. No, ¿verdad? Y ahí explicaban que la AA era por alabanza y adoración. Pero tuvo una característica muy especial ese proyecto. En el lado A del cassette, hoy ya no existen lado A ni lado B. Bueno, ya ni siquiera existen lados, ¿verdad? Pero en el lado A se grabaron cantos rítmicos, cantos de júbilo, cantos que se podía palmear, que se podía uno mover, que se podía quizá danzar con esos cantos con un ritmo muy ágil, y se denominó a ese lado, al lado A del cassette, los cantos de alabanza. Y en el lado B se grabaron cantos más tranquilos, con un ritmo más suave, quizá más que invitaban más a la reflexión, que invitaban más a la exposición de sentimientos profundos, como la meditación, incluso como la tristeza, inclusive una tristeza quizás sana, me refiero en una reflexión de la obra de Dios en nuestras vidas. Y a ese lado se le llamó el lado de los cantos de adoración. Y creo que la intención fue buena, pero le causó un daño muy grande a la iglesia. Un daño muy grande hasta nuestros días, porque se creó la idea equivocada, antibíblica, de que los cantos rápidos son alabanzas y los cantos lentos son adoración. Eso es algo que ha permanecido, hermano, hasta hoy en muchas iglesias. Y como el tema de este congreso es la adoración bíblica, pues tenemos que poner el dedo ahí e intentemos mirar qué es lo que dice realmente la Biblia respecto a lo que es la alabanza y la adoración. Este mismo modelo, yo no sé si lo copiaron aquí en México de Estados Unidos, yo me sospecho que sí, porque en Estados Unidos surgió un concepto musical llamado worship music, y el concepto worship dentro del gospel americano se refería precisamente a cantos lentos. Uno de los ministerios que explotaron, por decirlo de una manera, este mover worship fue Maranatha Music, que comenzó desde los 70s. Desde los 70s ellos empezaron a cantar, es un ministerio muy hermoso, hermano, grabó muchos CDs, como cerca de 8 o 9 proyectos, pero la mayoría, si tú escuchas, la mayoría de sus cantos son cantos lentos, de reflexión, la gran mayoría. Y surgió el pensamiento de el movimiento worship dentro de las iglesias. La palabra worship, si estoy correcto, es adoración, en su sentido más directo. Entonces permeó ese pensamiento: adoración son cantos lentos, adoración son cantos reflexivos, adoración son cantos pasivos, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso ha distorsionado mucho el concepto de lo que verdaderamente es la alabanza y la adoración en una iglesia. Los que me conocen saben que yo tengo muchos años, esto no es nuevo,
Tengo muchísimos años tratando de postular y tratando de defender y tratando de aclarar que la alabanza no son cantos rápidos, la adoración no son cantos lentos. Creo yo que si lo enfocamos a la música, también yo he defendido hasta el cansancio, lo he dicho muchas veces, que ni siquiera deberíamos de pensar que la música es necesariamente alabanza, aunque se cante en la iglesia. Y que la adoración no necesariamente es la música, aunque se cante en la iglesia. Eso cuesta mucho trabajo, que lo aceptemos, porque obviamente estamos hechos a hábitos, estamos hechos a costumbres. Sin temor a equivocarme, hermano, el que se le llame a los grupos que tocan los cantos, que cantan y tocan la música en las congregaciones, y se les llame grupos o se les llame ministerio de alabanza, no tiene más de 60 u 80 años. Antes de ese tiempo se hablaba de la adoración, y te voy a explicar por qué. Se hablaba de la adoración y se relacionaba la adoración con la música, pero no se les denominaba a los que cantaban y tocaban grupos de alabanza. Eran sencillamente los músicos y los cantores de las congregaciones, o los coros, ¿verdad? El grupo coral de la iglesia. Y el grupo coral de la iglesia incluía a los que acompañaban con la música a los que cantaban. Eso es algo que no tiene mucho tiempo que se empezó a decir. Ahora, en los tiempos más modernos, eso fue avanzando y se comenzó a meter a otras ideas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Se le empezó a llamar levitas. En muchas iglesias les llaman el grupo de levitas y parece muy bíblico, ¿verdad? Parece muy bíblico y parece muy espiritual, pero tampoco es ciertamente lo más bíblico, porque cuando nosotros miramos con detalle, los levitas no eran exclusivos de la música. Había levitas que servían en la música, eso es cierto, pero había levitas que servían en las puertas, o que servían en el templo, o que servían simple y llanamente limpiando utensilios para el servicio del culto a Dios. Y a veces, hermano, vemos que en algunas congregaciones lo que los músicos y cantores lo menos que quieren hacer es lavar cosas, es limpiar cosas. A veces ni sus propios instrumentos limpian, ¿verdad? Pero son los levitas. También se les llama salmistas, ¿verdad? Son los salmistas. Y parece eso algo muy bíblico, pero no voy a hablar de lo que es un salmo, porque de eso van a hablar más tarde, pero es algo incorrecto, porque un salmista era, cuando tú ves lo que era un salmista, lo que era el autor de un salmo, estamos hablando de un David. Quiero que tengas en claro la personalidad, el carácter, la devoción de un rey David. Estamos hablando de Moisés, otro salmista, de un profeta, con una relación cara a cara con Dios. Estamos hablando de los hijos de Coré, que eran hombres que estaban dedicados solo y exclusivamente al servicio en el templo. Estamos hablando de un Asaf, que cuando escribe salmos, sabemos por lo que las crónicas y los reyes dicen de él, que era un hombre que profetizaba con la música, es decir, la palabra fluía a través de su vida a causa de su relación tan profunda que tenía con Dios. Cuando nosotros le llamamos salmistas a todos los músicos y cantores, creo que les estamos poniendo un paquete y una carga demasiado grande, ¿sí? Y pueden pasar dos cosas: que esa exigencia termine por disminuir su habilidad o su capacidad de servir a Dios con un corazón honesto por la carga tan grande, o que terminen exaltándose y llenándose de una posible soberbia malsana. Entonces, vamos a tratar de poner en claro, a la luz de lo que dice la palabra, que la adoración no es necesariamente música. Sin embargo, la adoración sí puede usar la música. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces. Hoy quiero que con este pasaje podamos mirar cuatro cosas. ¿Qué es la adoración? ¿Dónde adorar? ¿Cómo adorar?
¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Porque esos creo que son las preguntas que el Señor Jesucristo responde en esta plática o en este diálogo que tuvo con la mujer samaritana. Como premisa de lo que Jesús va a enseñar, esta es la premisa que va a estar de manera constante en toda la enseñanza o en la plática de Jesús. La premisa es: la adoración no necesita de exterioridades. La adoración nada tiene que ver con las formas externas. La adoración nada tiene que ver con las cuestiones que se observan. Es decir, no tiene que ver con el dónde ni con la forma. Tiene que ver con el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, con esa premisa, platiquemos rápidamente. ¿Qué es la adoración? Empecemos por ahí, tratando de dar respuesta a esto. La mayoría de ustedes se congregan, sirven en su iglesia, y quizá la mayoría de ustedes participan de alguna manera en la música de sus congregaciones. Aunque es cierto lo que dijo Pablo, al final toda la iglesia es adoradora. Toda la iglesia que se congrega viene a adorar a Dios, ¿verdad? Y solamente hay un grupo yo llamaría de facilitadores, que son los músicos y los cantores de cada iglesia, que ellos van a facilitar con sus dones, con sus talentos, con su devoción, van a facilitar a todo el pueblo de Dios que puedan participar de un tiempo de alabanza y de adoración. Pero ¿qué es la adoración? Bueno, una vez más, otra vez, la adoración no es música, aunque esta música sea para Dios. La adoración no es música. Quisiera, hermano, complacer tu ego y mi ego y poder decirte que todo aquel que canta o toca un instrumento tiene la exclusividad de la alabanza y tiene la exclusividad de la adoración. Pero lamento decirte que eso bíblicamente no es así. ¿Qué es entonces la adoración? Rápidamente, hermano, espero no cansarte con esto, pero quisiera decirte qué dice la Biblia en sus raíces del lenguaje acerca de lo que es la adoración. Quisiera que vayamos al primer pasaje en la Biblia, el más remoto pasaje donde la palabra adoración aparece por primera vez. Y este pasaje quiero que lo mantengamos en la mente porque nos va a servir también como un segundo pasaje conductor para entender el tema del día de hoy. Génesis capítulo 22. Quiero ponerme atención en el versículo 5, pero necesito que leamos un poquito más para poder entender todo el contexto de lo que necesitamos acerca del tema de hoy. Capítulo 22, versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. Partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Quiero que notes, fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho, es decir, su hijo Isaac, iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Versículo 7. Isaac habló a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Ok, quiero que notes una vez más, versículo 4. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos. Esa es la primera vez que aparece la palabra adoración. No es la primera vez que hay adoración, por supuesto que no. La primera vez que hay adoración es Génesis capítulo 1. El primero que nos enseña cómo adorar es Dios mismo. ¿Cómo lo hace? Creando todas las cosas. Cuando el Señor crea todas las cosas, cada día de la creación es una expresión de adoración. Ahorita lo vas a entender más. Cada día donde se fueron creando
el sol, la luna, los mares, la separación de las aguas, etcétera, etcétera. Al final hay una expresión que dice, y vio Dios que era bueno. Y en esa expresión está implícita una adoración. Es decir, Dios fue creando la creación, nuestro Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en la creación. Y al término de cada día hubo una manifestación de adoración para Dios mismo. ¿Cómo lo sé? Mira lo que significa la palabra adoración. La palabra adoración en el hebreo, esta es la raíz más primitiva. Tú vas si tú buscas en una concordancia, en un diccionario, tú vas a encontrar cerca de 12 a 17 palabras en el Antiguo Testamento que se traducen de manera indistinta como alabanza o como adoración. Si nos pusiéramos nosotros a estudiar todas esas palabras, no habría tiempo para que haya talleres, ¿verdad? Las puedes tú buscar, se traducen alabanza o adoración, pero hay una que es la más primitiva de todas y es esta, Shaun Kau. Shaun Kau, no sé si esté bien pronunciado, pero ahí la tienes, ya la anotaron, Shaun Kau. Y esta palabra significa, o se puede traducir de manera muy literal como deprimirse, postrarse, inclinarse, caer, suplicar, hacer obediencia, hacer reverencia, hacer caer o adorar. En otras palabras, el pensamiento de adoración que en el Antiguo Testamento nos da esta raíz es de inclinación, de rendición. Cuando el Señor está creando en Génesis 1, toda la creación termina rindiéndose a Dios. Cada vez que el Señor hace algo, esa creación termina rindiéndose a Dios, termina inclinándose hacia Dios. Por eso dice la palabra, y vio Dios que era bueno, porque la adoración se inclina, se postra, se rinde, muestra obediencia. Entonces, cuando vamos al pasaje de Abraham, lo que Abraham estaba diciendo es, miren, le dijo a sus criados, quédense aquí, yo y el muchacho, yo y mi hijo. No dijo que él solo. No dijo, yo voy a rendirme, yo voy a ir a postrarme, yo voy a caer delante del Señor, yo voy a obedecer al Señor. No, dijo, yo y el muchacho. Aquí hay muchas líneas de enseñanza, hermano, porque era un padre enseñando a su hijo. Pero qué triste que haya padres que digan, yo no quiero que mis hijos estén conmigo cuando yo estoy cantando a Dios. No me dejan concentrar. No lo dicen así, pero solo falta que digan, me estorban para adorar a Dios. Yo vi un Abraham que dijo, yo y mi hijo, vamos a subir. Quien escuchó la voz de Dios fue el padre, Abraham. Quien se le dio la instrucción de hacer un altar fue Abraham. Y a quien se le dijo, mata a tu hijo o sacrifica a tu hijo, fue a Abraham. Pero Abraham tenía que enseñarle a su hijo que todo eso era un acto de rendición, de obediencia, de dependencia, era una manera de humillarse delante de Dios. Y por el contexto tú te das cuenta que Isaac aprendió, se dio cuenta de lo que estaba pasando. En este pasaje, hermano, no hay música, no hay cantos. Yo creo que Abraham no tenía ni garganta para poder cantar. Si Abraham abría sus labios, hermano, su garganta se desgarraba, porque aunque él estaba confiado en el Señor, sabía que le habían pedido que sacrificara a su hijo. Sin embargo, él iba firme, seguro de que Dios se lo había pedido, de que Dios no había mentido y de que Dios se iba a glorificar en todo eso. Vuelvo a insistir, no había coro, no hubo coro, hermano. Solo Abraham, Isaac y un cuchillo de pedernal en la mano. Era lo que había. Esos eran los elementos de la adoración que Abraham dijo que iba a subir a hacer. ¿Cuáles son los elementos de la adoración que nosotros tenemos? Hermano, es triste que si no hay una buena orquesta, pensemos que no va a haber adoración en ese culto. Es triste que lleguemos al culto y pensemos que si el que dirigió o el coro desafinó, entonces no hubo una buena adoración. Y vemos un Abraham convencido de que estaba adorando a Dios.
Cuando nosotros vamos al griego, la palabra griego que aparece allí en el pasaje de la mujer samaritana y que aparece en prácticamente todos los pasajes, esta sí es una constante en el Nuevo Testamento, cuando se traduce como adoración, es la palabra proskuneo, o las variantes de esta palabra, proskuneo. Y la palabra proskuneo es muy hermosa y es muy poderosa, hermano, porque se traduce, hermano, como besar. ¿Qué te parece? Como besar. Pero tiene una diferencia, porque hay otra palabra que es ósculo, que también se traduce como besar. Pero ¿cuál es la diferencia entre ósculo y proskuneo? La palabra ósculo tiene más que ver con un beso fraterno a una persona, un beso de amistad, de intimidad, de cercanía. Pero la palabra proskuneo está más relacionado con la idea de un perro lamiendo la mano de su amo. Es decir, no es el beso entre dos iguales, es el beso entre un esclavo y su señor. El ósculo es el beso que le da el amado a su esposa, o que le da el padre a su hijo, o que le da un amigo a su amigo. Porque, hermanos, los homosexuales nos han quitado la idea de que dos hombres puedan besarse de una manera sana y pura. Pero en el pensamiento de la iglesia primitiva, el ósculo estaba contemplado aún entre varones, en esa pureza que existe en el Señor. Pero la diferencia con el proskuneo es que el proskuneo es el beso que le da el siervo a su amo. Es el beso que le da en la mano, en el anillo de poder, de autoridad que tiene su Señor. Esa es la gran diferencia. De tal manera que cuando la palabra adoración en el Nuevo Testamento está relacionado con esto, nos da la idea, por implicación, de alguien que se está agachando, que se está postrando en homenaje, o que está haciendo reverencia a alguien más. Si te das cuenta, hay una relación entre las dos palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces la adoración da la idea de alguien que se inclina, de alguien que se doblega, de alguien que se rinde. Una vez más, en el sentido profundo de la conversación que está teniendo Jesús con la mujer, no estaban hablando de música, no todavía. No estaban hablando de cantos, de acordes mayores, de acordes menores, de ritmos melódicos, de sonido forte, piano o pianísimo. No estaban hablando de eso. ¿De qué estaban hablando entonces? Estaban hablando de entrega, de rendición, de humillación y de obediencia. Lo vuelvo a repetir. Estaban hablando de entrega, de rendición, de humillación y de obediencia. Y eso es lo que Jesús trató de enseñarle a la samaritana, porque la samaritana se centró ¿es en el monte? ¿Es en el templo? Y el Señor le dijo, no se trata de poses, no se trata de modelos, no se trata de fórmulas, se trata de que entiendas bien que la adoración es rendición, es humillación, es obediencia. Con esto en mente, hay que responder la segunda pregunta que el Señor Jesús trata con la samaritana: ¿dónde adorar? Desafortunadamente, hermanos, ya para los tiempos de Jesús, el concepto de la adoración ya se había diluido. Cuando llegaron los tiempos de Jesús, hermano, la mujer insiste en las formas, la mujer insiste en el cómo desde la exterioridad. Los esenios tenían costumbres y a eso le llamaban adoración. Los fariseos tenían ciertas costumbres y a eso le llamaban adoración. Para unos había que inclinarse muchas veces ante el rollo de la Torá. Y si alguien no se inclinaba hacia el rollo de la Torá, entonces la adoración no estaba bien. Otros insistían en que había que adorar hacia donde estaba el templo, como los musulmanes, ¿verdad? Hoy en día que adoran hacia la Meca. Entonces decían, es que si tú no te inclinas hacia donde está el templo, tu adoración no vale, tu adoración no sirve.
Otros pensaban que había que bañarse 7 veces. Y entonces los baños rituales que hacían era lo que iba a darle validez a su adoración. Y por supuesto el gran conflicto entre samaritanos y judíos, que es el tema, que los judíos desacreditaban a los samaritanos y decían: ustedes, como no tienen templo, su adoración no vale nada, Dios no los escucha, Dios no tiene atención de ustedes porque ustedes no van al templo. Y los samaritanos se habían hecho un rollo quizá provocado por ese desprecio y decían: no importa, tenemos un monte y el monte es más grande que el templo porque está más alto, y si está más alto está más cerca de Dios. Bueno, eso ya lo estoy diciendo yo. Así que si tenemos el monte, no necesitamos templo. Y aquellos que van al templo ni siquiera tienen arca y piensan que son oídos por Dios. Ese tipo de pensamientos se gestaban. Quiero decirte que hoy se sigue haciendo exactamente lo mismo en las iglesias. Nos desacreditamos porque una iglesia usa togas, o porque otra iglesia usa corbata, o porque otra iglesia no usa nada de eso, o porque unos usan ciertos instrumentos, pianos, órganos, baterías, y otros no lo hacen, o porque unos usan un cierto tipo de música y otros no. Y a veces solamente las exterioridades son lo que calificamos para hablar de una alabanza o adoración a Dios. Y Jesucristo va a venir y va a tener que poner en claro: no son las formas. Eso no es lo más importante. Lo más importante va a ser el corazón. Hacia eso va a apuntar el Señor Jesucristo. Creo que nos debería de preocupar mucho el tipo de conceptos que en la iglesia moderna se va construyendo. Uno de los que puse al principio, me parece a mí que eso es algo que pudiéramos de poner atención. Es que si no cantas un canto lento, no estás adorando. Tienes que cantar un canto lento para que sea contemplado como adoración. O tienes que cantar un canto rápido para que entonces se convierta en alabanza. Hermano, yo con todo mi corazón, yo creo que uno puede adorar con cantos rápidos. Y uno puede alabar con cantos lentos. Cuando vemos lo que significa alabanza y entendemos que alabanza en su significado más directo es el reconocimiento por las obras de Dios. ¿Cuántos cantos lentos no reconocen las obras maravillosas, grandiosas, comenzando con la redención? Entonces ese canto, aunque sea un canto lento, contemplativo y pasivo, es un canto que está alabando la obra maravillosa de la redención. Es una alabanza. Ahora, si hay un canto rápido que en el contexto de ese canto, que es un poco más rítmico, me está invitando a la humillación, me está invitando a la obediencia, me está invitando al reconocimiento de quién es Dios en mi vida, entonces estoy adorando con ese canto, aunque con ese canto esté palmeando. Entonces no es asunto de lugares o de formas. El monte es innecesario, el templo es innecesario. Tan fue innecesario que Jesús profetizó que iba a ser destruido y fue destruido. Si se tratara de lugares, hermano, entonces si Jesucristo avalara que los lugares son lo que le dan sentido a una expresión de adoración, el templo hubiera permanecido de pie hasta nuestros días. Entonces no es asunto de lugares. De la misma manera, no necesitamos un piano o una guitarra o una batería o una maravillosa cantora o un prodigioso coro para que nosotros podamos decir que hubo adoración en nuestros cultos. Todo eso se hace algo irrelevante cuando se trata de entender lo que es la adoración. A veces somos hasta estorbados por nuestras formas, por nuestros modelos, porque si a alguien se le ocurre no cantar o cantar de una forma distinta, como yo tengo conceptualizado en mi pensamiento samaritano o en mi pensamiento judío, entonces comienzo a descalificar a aquellos que lo están haciendo de una manera diferente y me he convertido en un religioso. Eso no significa, hermano, que no vamos a usar música, pero hay que entender, aunque parezca una repetición, la música per se no es adoración.
por sí misma, pues, no es adoración. Es un instrumento, es una herramienta, es un conducto, es un camino. Esto me lleva a decirte lo siguiente. La adoración, hermano, nace en el Génesis, ahí está, yo la veo clara, y va avanzando. En Noé vemos adoración. Lo que hace Noé cuando sale del arca fue un acto de adoración, una vez más, con sus hijos. Qué importante es la familia en esto, hermano, qué importante. Una vez más con sus hijos hace un acto de adoración, de entrega, de humillación, de reconocimiento, de obediencia, de rendición a Dios. Va avanzando, lo vemos con Abraham, lo vemos con José, va avanzando, lo vemos con Moisés, pero con Moisés pasa algo muy interesante, hermano, porque cuando Moisés sale de Egipto, vemos música, vemos cantos, vemos danzas, vemos panderos, ¿verdad? Hay cantos ahí que quedaron plasmados en la Biblia de esa expresión de rendición, de reconocimiento en Moisés. Y conforme va avanzando la historia de Israel, la música se va haciendo parte de ellos y vamos encontrando otros momentos donde la música empieza a tomar parte de esa rendición a Dios. Quizá el exponente más famoso, más conocido es el rey David, el dulce cantor de Israel, aquel que llevó la adoración a un nivel maravilloso que queda como herencia a la iglesia hasta nuestros días a través de la música. Usó sus dones, sus talentos musicales para que toda esa obediencia, toda esa rendición, toda esa entrega lo pudiera decir de una manera que su alma misma necesitaba. Ahora, ¿por qué es que David elevó la adoración a ese punto donde la música se convirtió en un elemento tan importante? Porque Dios lo puso, hermano. El centro de la adoración en Abraham fue Jesús. Pastor, Jesús todavía no venía, todavía no se encarnaba, pero ya estaba modelado en el Antiguo Testamento. Porque al final el sacrificio sustituto de Isaac con el cual Abraham adoró fue el cordero que se quedó atrapado en sus cuernos y tomó el lugar de Isaac. Y eso va a ser una constante en toda la Biblia. Entonces, ¿por qué David lo hizo? Porque Dios lo codificó. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, la adoración históricamente va a ir adoptando la música como un elemento crucial, como un elemento indispensable. El libro de Salmos, hermano, es el libro más grande de la Biblia, el libro que supera 3 veces más cualquier otro libro. El siguiente libro que tiene el mayor número de capítulos, si no me equivoco, es el libro de Isaías, y el Salmos lo supera casi por 3 veces. El capítulo más largo de la Biblia está en el libro de los Salmos. Y todos los salmos, todos tenían música. No hay salmo, no podemos entender el concepto de un salmo sin música. Yo he escuchado a algunos que dicen que en el Nuevo Testamento no hay música, que no aparece ninguna referencia a la música, y algunos dicen que por eso no debería haber instrumentos musicales en la iglesia. Sin embargo, hermano, cuando yo veo, número 1, que Jesucristo dice en la parábola del hijo pródigo que el hermano mayor escuchó el sonido de los instrumentos y de los cantos y de las danzas, entonces yo digo, Jesús no puede estar desestimando algo porque Él es Dios y no puede desestimar algo que Él mismo está declarando en una enseñanza. Pero todavía más tremendo, cuando Pablo usa 2 veces Pablo dice o hace referencia a que entre nosotros dialoguemos o tengamos, ¿qué cosa? Salmos, himnos y cantos espirituales. Alguien podría decir, los himnos y los cantos entendemos que son la expresión de la voz, pero no podemos entender la existencia de los salmos sin música. Eso no puede ser. Conceptualmente, la palabra salmo, no sé si tú sabes cuál es el otro nombre del libro de los salmos. El otro nombre es el salterio de Dios, ¿verdad? Y el salterio es un instrumento de cuerdas. Bueno, entonces, la música entra a la adoración a través de la historia. La iglesia primitiva toma esa herencia histórica de la adoración con la música, que culturalmente ya era parte del pueblo judío,
Y en la historia fue avanzando, hermano, y la música se quedó como parte importante de las expresiones de adoración de la iglesia. Así ha sido hasta nuestros tiempos. Pero no te equivoques. El hecho de que la historia, Dios permitió que la música se incrustara como un elemento importante, trascendental, bello, hermoso, sublime, que motiva, que nos impulsa a la adoración, no significa que la música por sí misma sea adoración. ¿Qué estoy tratando de decir? Nos podemos estar engañando y pensar que porque cantamos un canto estamos adorando. Si el corazón no está involucrado, aunque el canto sea correcto, no hay adoración. ¿Dónde adorar? Bueno, vamos a concluirlo. ¿Dónde vamos a adorar? Creo que es importante redondear. ¿Dónde vamos a adorar? No es con formas y no es en lugares específicos. La adoración es en el corazón. La adoración es en el momento que tu corazón se sienta movido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Este lugar es el mejor lugar para adorar. Puede ser tu casa, tu cuarto privado, cualquier lugar donde tú te sientes en ese momento, donde el Espíritu te dice: humíllate, reconoce a tu Hacedor, reconoce a tu Salvador, no olvides ninguno de sus beneficios, como dice el salmista. Ese es el mejor lugar para adorar. Y por supuesto, la reunión de los santos. Cuando nos reunimos con todos los santos, que compartimos la misma certeza de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Salvador, quién es nuestro proveedor, podemos unir nuestras voces, nuestros corazones para expresarnos delante del Señor. Eso es lo que le quiso decir el Señor Jesús. Olvídate ya. No pienses que nada más es en un lugar o en un momento o de una forma. Pero aquí surge la siguiente pregunta: ¿cómo lo hago? Creo que es una de las preguntas más importantes de las que estamos resolviendo, porque si bien no es importante el lugar, si bien no es importante o lo más importante la forma, sí hay un cómo, porque la forma se puede corromper, el lugar se puede corromper a causa de que no entendemos el cómo adorar. Jesús le dice, pon atención, escucha, mujer, déjate de estar preocupando en la forma, en la exterioridad. No le pongas tanto peso a eso. Entiende que la adoración es un acto de tu corazón. Y tienes que cuidar dos cosas, fundamentalmente: en espíritu y en verdad. Pon atención. Si hasta aquí no hemos aprendido nada, pon atención en esto. En espíritu y en verdad. Jesús de alguna manera va a poner otra vez el fundamento. El fundamento que quizás se perdió en el tiempo de la historia bíblica, de la historia judía. Las afectaciones que incluso, escucha esto que te voy a decir, que la música hizo a lo largo de los tiempos. Y quizá algunos pensaron que la música era el sustituto. Jesucristo dice, volvamos otra vez la base. Porque tampoco se trata de que, bueno, pues entonces como no importa la forma, pues entonces lo voy a hacer como yo quiera. Como la forma no importa, pues entonces vamos a tocar cualquier clase de música, reggaetón, rock, mariachi, rap, entonces no importa. Ya el pastor dijo, eso no importa. Pero sí el cómo, pero sí la raíz, porque la raíz le va a dar santidad a la forma. Si entendemos el cómo le va a dar santidad. Porque te voy a decir algo, hermano, podemos estar cantando todos con toga y estar con un corazón incorrecto. El Señor está buscando adoradores, no músicos. Está buscando adoradores, pero no cualquier clase de adoradores. Porque hay muchos que se pueden declarar adoradores, pero estos son los que la iglesia necesita hoy.
Estos son los que nuestra congregación necesita, nuestra familia necesita, nuestro mundo, nuestro país necesita. ¿Cuáles? Los que adoren. Es muy sencillo. Tan sencillo, hermano, que valdría la pena nada más leerlos y después orar. En espíritu y en verdad. 2 veces lo dice. Es la única frase que repite 2 veces el Señor en esta plática. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿De qué está hablando? Pon atención. En espíritu. No se refiere al Espíritu Santo. He escuchado, hermano, muchas veces quienes interpretan que está hablando del Espíritu Santo. Y hay quienes incluso han dicho que se está refiriendo a cantar en lenguas o a hablar en lenguas. Yo he escuchado eso. O en espíritu. Y hay quien interpreta que haya poder, que haya unción, que haya... no quiero hablar de la unción, pero creo que también la unción se ha manoseado terriblemente. Que se caiga la gente, que se sude la camisa, que la gente grite. Y pensamos que esas son manifestaciones del Espíritu Santo y entonces dicen, tiene que ser en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Hermano, eso no dice la Biblia. La palabra dice en el Espíritu y no aparece con letras mayúsculas. El original se refiere al espíritu del hombre. El Señor está hablando del ser interior. Y el ser interior, el ser espiritual del hombre, implica pensamientos, emociones, decisiones. Entonces, hermano, el Señor está diciendo, adora al Señor con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con tu intelecto, con tus emociones, con tu cuerpo, tu ser completo. Intégralo, tu rendición, tu humillación, tu obediencia, que sea tu ser completo. Ahora, hay quien se preocupa porque un culto puede ser demasiado emocional y no tener la otra parte que también es parte del hombre espiritual, que es la razón, el tener entendimiento, el buen juicio. Y la otra parte del ser espiritual, ¿cuál es? La decisión, porque el ser espiritual tiene que controlar también. Entonces un culto tiene que ser emocional, pero no emocionalista. Tenemos que dejar fluir nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra ¿cómo se dice? Nuestro redargüimiento, pero no pensar que las emociones tienen que desbordarse y salirse de control, porque entonces ahí ya no hay un gobierno del espíritu, quizás hasta de la carne. En espíritu se refiere al ser interno, que en obediencia se expresa. Por eso yo puedo pensar que hay un problema en aquel que dice que está adorando a Dios y no siente nada. Eso no puede ser así. O aquel que está adorando a Dios y siente todo, pero no está sintiendo un sentimiento de emoción por su salvación. Entonces, el ser interno debe adorar en obediencia a Dios, sin importar las formas, las normas, los estilos, las liturgias o los lugares religiosos. Todo eso es exterioridad, sino dando más importancia a la actitud correcta en el hombre espiritual, incluyendo emociones, intelecto. La adoración debe ser el resultado de que yo sé quién es Dios en mi vida, qué ha hecho Dios en mi vida, cuánto pagó por lo que Él hizo para mi vida. Yo estoy claro, estoy entendido de todo eso y por eso entonces voy a adorar al Señor cada vez que tenga oportunidad. Entiendo lo que es su justificación, entiendo lo que es su salvación, entiendo lo que es su gran misericordia, entiendo lo que es su obra redentora. Entonces tengo un impulso sano y santo para poder adorar a Dios. Y si tengo música a mi alcance para hacerlo, pues entonces lo voy a hacer con mayor belleza, con mayor arte, como dice un salmo. Mira lo que dice
Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces hay un culto racional. Yo tengo entendimiento, y en el entendimiento que yo tengo, entonces yo presento mi cuerpo. ¿Y cómo voy a presentar mi cuerpo? En alabanza, en adoración. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Aunque tú no lo creas, este capítulo 12, versículo 1 y 2 es una expresión de adoración plena y completa. Porque el que adora tiene entendimiento de qué hizo Dios. Y como tiene entendimiento, entonces se santifica y no se adapta al mundo, sino se adapta a Dios. Y esto me lleva al siguiente punto que Jesús menciona ahí: en espíritu y en verdad. Entonces ahora, sí, exprésate, todo tu ser, tu intelecto, tus emociones, tu cuerpo, que todo eso participe en tus momentos de adoración, en privado o en público, con música o sin música. Sin embargo, hay algo que tiene que tener participación para que haya un punto de contraste. De otra manera nos vamos a desviar. Yo te puedo asegurar, hermano, que se han hecho cualquier clase de abusos a nombre de una adoración en espíritu. Cualquier clase de abusos, de descontroles, de desmanes dentro de congregaciones. Tristemente yo he escuchado hasta de cultos que sacan serpientes y avientan serpientes en el altar, y la gente comienza a danzar en medio de las serpientes. Porque esa es una manera de decir: miren qué sublime es nuestra adoración, que hasta creemos que las serpientes no nos van a dañar. Pero ¿sabes qué? Por eso el Señor dice, es que alto, 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 exprésate, suelta todo lo que tú tienes adentro por lo que Dios ha hecho contigo. Pero tienes que tener un contraste fundamental en verdad. Y esto no hay que darle vueltas, hermano. La palabra es muy clara. Jesucristo dijo que la verdad es Él y su palabra. No le des vueltas de hojas. Esto no necesitamos teología, necesitamos revelación de un ángel. Juan capítulo 17, versículo 16 y 17 dice: Señor, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En verdad es conforme a lo que está escrito, conforme a lo que ya fue revelado. No necesitamos revelaciones nuevas. Ya Dios nos dio toda su revelación en su bendita palabra. Salmo 119, versículo 160 dice, pon atención: la suma de tu palabra es la verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces yo necesito ser un hombre, una mujer, para tener una adoración que sea más poderosa. Necesito leer la Biblia, necesito estudiar su palabra. Tristemente hay muchos músicos y cantores que piensan que son adoradores porque tocan y cantan, y ni son expresivos cuando lo hacen, y ni quieren aprender la Biblia. Y no han entendido que la adoración no es tocar una guitarra. La adoración es tocar el cielo con el corazón redimido que Dios nos ha dado, y hacerlo conforme a su palabra. Y de los que están acá y que son músicos, que son cantores, qué pena que no amen la palabra de Dios. Son solo músicos, son solo cantores, nos ayudan, pero no son adoradores. Que toques bien y que toques de manera brillante no te hace adorador, a menos que tu espíritu y la verdad de Dios provoquen algo dentro de tu corazón. Entonces Jesús está diciendo: no te preocupes si es en el templo, no te preocupes si es en Jerusalén, no te preocupes si tienes que ir peinado o tienes que ir despeinado. Esas cosas son secundarias. Lo más importante es: cuida tu corazón cuando te presentes delante de Dios, y asegúrate que la palabra de Dios te esté inundando. Entonces vas a ser un adorador de los que el Padre quiere.
Ay, hermano, lo que voy a decirte va a sonar quizá agresivo y luego con mucho cuidado y respeto, pero de todos los conciertos que se promueven hoy, conciertos cristianos que llenan estadios y que van un montón de jóvenes a saltar y a danzar y a cantar, ¿cuántos de esos estadios habrá adoradores de este tipo? Nomás te lo dejo ahí para la reflexión. Colosenses 3:16 dice un pasaje que ya mencionamos. Pablo dice que la palabra de Cristo, pon atención, que la palabra de Cristo abunde en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hermano, todos nos encanta decir, sí, la palabra dice que tengamos salmos, himnos, cantos espirituales, que le cantemos con acción de gracias en nuestros corazones. Aleluya. Pero te olvidas que todo esto es la consecuencia de que la palabra de Dios habite en abundancia en vosotros. Lo que Jesucristo le dijo a la mujer, si yo te doy del agua que yo tengo, ríos de agua viva fluirán de tu interior. Esa es la adoración en espíritu. Pero Pablo dice, pero para que lleguen a esa acción de gracias que nazca de su corazón, no de su boca, no de su buena memoria, solamente que se aprendieron el canto, sino que salga de su corazón. Todo comienza con que la palabra abunde en vosotros. Si la palabra está abundando en ustedes con sabiduría, entonces van a poder, fíjate, pon atención, hermano, van a poder, ¿cómo es posible que el reloj camina tan rápido? No lo entiendo. Van a poder entonces ustedes enseñarse y amonestarse con salmos, con himnos y cantos espirituales. ¿Te imaginas un culto donde el salmo, el himno o el canto espiritual que se entone provoque en los que escuchan la necesidad de aprender? Porque dicen en su interior, necesito aprender lo que están cantando, qué enseñanza tan tremenda. Y que se sientan los que llegan al culto amonestados, es decir, confrontados. Por eso no va a pasar, a menos que los que estamos encargados de esto, la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Cuántos estamos cantando cosas que están en la letra del canto y no sabemos qué significa? No lo sabemos, lo cantamos bonito, lo tocamos excelente, pero no sabemos qué significa. No nos hemos dado la tarea de decir, ¿qué quiere decir el Señor con esta frase? Que este canto nos dice. Bueno, llegamos al último punto. Cuando nosotros hablamos de una adoración que está de acuerdo a la Escritura revelada y centrada en Cristo Jesús, vamos a llegar a la respuesta final. ¿Estás de acuerdo conmigo en que toda la Biblia apunta a Cristo? Espero que sí. Entonces, una alabanza, una expresión de adoración, en verdad, es aquella que surge del conocimiento de la palabra y apunta a Jesús. El centro es Jesús, porque Jesús mismo se reveló, como dijo Jesús en Lucas último capítulo, en los salmos, en la ley y en los profetas. Solo te digo un pensamiento a título personal. Está bien que cantemos cantos haciendo referencia al Padre o al Espíritu Santo, pero el centro de la adoración más bíblica es la que apunta a la verdad, y la verdad es Jesucristo, porque Jesucristo está revelado en toda la Biblia, y Colosenses dice que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad, porque fue a través del Verbo de Dios hecho carne que recibimos nosotros salvación y vida eterna. Entonces, que tengamos una alabanza construida de manera más abundante en Cristo Jesús, eso va a ser una alabanza o una adoración más bíblica. Terminamos, hermanos. ¿Y quiénes son los adoradores verdaderos? No son los que mejor cantan, no son los que mejor tocan, no son los que llegan más temprano, ni siquiera los que se memorizan mejor las canciones y nunca se les olvida la letra. Los mejores adoradores son como Abraham y como Isaac, que declararon y creyeron firmemente que la palabra de Dios era verdadera.
Cuando Abraham dijo, yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos, lo que estaba diciendo es, yo le creo a Dios. Estoy convencido de cuando Él me dijo, dame a tu único hijo, el que yo te prometí, para hacer una nación grande a través de Él, Él no me está mintiendo. Él no me está engañando. Si Él dijo que a través de Isaac va a darme una nación grande, lo va a hacer con Isaac. Ahora su palabra me está pidiendo que sacrifique a Isaac. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé, pero Él es confiable. Tan estuvo seguro en la verdad de la palabra de Dios, que cuando sube dijo, escucha cómo dijo, yo y el muchacho subiremos y volveremos. Los dos vamos a volver. No sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero sabía que Dios lo iba a hacer. Un adorador que le crea la Biblia va a confiar en que Dios es fiel y verdadero, y que lo que Él ha prometido de estar con nosotros, de ayudarnos, de consolarnos, de fortalecernos, de acompañarnos y de llevarnos hasta el final en el encuentro con Cristo, lo va a hacer. Y vamos a poder cantar, o vamos a poder postrarnos, o vamos a poder estar disfrutando de la palabra de Dios con un corazón adorador, es decir, en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador entonces es en consecuencia todos aquellos que nos reconocemos necesitados de la salvación y de manera humilde nos presentamos delante de Dios todas las veces que podemos, aun cuando estemos solos en la intimidad de nuestra casa. Hermano, a veces los tiempos de adoración más ricos son cuando solo estás tú y Dios, cuando solo está Dios y tú, y en ese momento privado, hermano, cantas, gimes, abres tu garganta, oras, abres la Biblia, la lees, y después de ese momento, hermano, sales fortalecido. Y esa fortaleza la puedes llevar al culto y ayudar a otros a que la reciban. Por supuesto que eso es algo maravilloso. Entonces, la música en sí misma no puede hacer adoradores. No te equivoques. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo y la disposición que cada uno vaya teniendo. Pero te doy una mejor noticia, hermano. A los que no tocan un instrumento y a los que no cantan en el coro, tú también eres un adorador. No te desanimes. Y Dios te ha dado un instrumento, tu garganta. Y aunque no cantes en el altar, canta en tu casa, canta en el baño cuando estés solo, canta en el carro cuando vayas manejando, canta en tu trabajo cuando estés haciendo tus labores, y ven a la iglesia y canta y adora con todas tus fuerzas. ¿Quién es un adorador? Respondamos esta final pregunta. Escucha esto. Aquel a quien el Dios de la gloria, el Dios invisible, se le ha revelado a través de Jesucristo, a través de su encarnación, y esa revelación de Cristo Jesús ha sido tan fuerte y tan firme como se le reveló a Abraham cuando el ángel detuvo su mano y le dijo: no dañes al muchacho porque he visto tu corazón. He ahí el cordero. Y cuando uno ve el cordero, hermano, y entiende que el cordero, Jesucristo, hermano, se enredó en un arbusto en forma de cruz, enredó ahí sus cuerpos, sus brazos, sus piernas, para ser el sustituto de nuestra redención. ¿Sabes cómo bajaron Abraham e Isaac del monte? Subieron, hermano. Si nosotros creyéramos lo del principio, de que los cantos de adoración son los cantos lentos y los cantos de alabanza son los cantos rápidos, debería decirte que Abraham e Isaac subieron adorando, cantando cantos tranquilos, cantos quizá que les hacía sentir que tenían que llorar porque sentían tanta carga, y bajaron alabando, felices, gozosos. Pero no, tengo que decirte que subieron adorando y alabando a Dios, aunque las circunstancias eran difíciles, extrañas y contradictorias. Y bajaron adorando y alabando, ahora que habían visto el poder de Dios, la provisión de Dios, el auxilio de Dios. Eso mismo ocurrió, y termino, en la plática de Jesús con la mujer. Cuando Jesús le dijo: es tiempo de que los adoradores adoren en espíritu y en verdad, la mujer se sorprendió y dijo: pon atención,
¿por qué la mujer le preguntó a Jesús? Es lo último que te digo. ¿Por qué le dijo, sabemos que cuando venga el Mesías nos revelará todas las cosas? ¿Por qué? ¿Cómo fue que la mujer conectó al Mesías cuando Jesucristo le dijo, y los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad? ¿Cómo es que conectó? Fue el Espíritu Santo que le mostró que aquellos que adoran en espíritu y en verdad son aquellos que han alcanzado a ver a Cristo, son aquellos que han alcanzado a sentir el impacto del Mesías, son aquellos que han entendido que hay un poder interno a nivel del Espíritu y hay un entendimiento a través de la palabra de Dios que hace que entendamos, veamos, amemos al Mesías. Porque conectó, cuando venga el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy el que habla contigo. ¿Y qué pasó con esa mujer despreciada por los maridos, despreciada por el pueblo, que tenía que ir en la soledad a buscar el agua en el pozo de Jacob? Lo que hizo fue que en ese momento tiró su cántaro, no le importó el agua, no le importó el pozo, no le importó la opinión de las personas, no le importó que la vieran, y corrió. Y cuando llegó donde estaban los hombres, les dijo, ¡Ey, ey, ey! Vengan, he conocido al que me ha mostrado toda mi vida. ¿No será este el Cristo? ¿Sabes qué estuvo haciendo esa mujer? Adoró, estaba adorando, y su adoración fue pública. Fue con aquellos y les dijo, hey, alguien me ha mostrado mi corazón, me ha mostrado que lo que está aquí adentro es lo importante. No importa mi vida, no importa mi pasado, no importa mis fracasos, no importa la opinión de las personas. Opina lo que Él ha hecho en mí, y lo que Él ha hecho en mí es algo nuevo, algo bueno, me ha dado vida. Y la palabra de Dios lo acompañó cuando dijo, hey, creo yo que este es el Cristo. ¿Cómo termina el pasaje? Y todos los hombres vinieron a Jesús y creyeron en Jesús, no solo por el testimonio de la mujer, sino porque ahora habían escuchado a Cristo de manera personal. Hermano amado, cuando nosotros adoramos al Señor, salpicamos. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, salpicamos, contagiamos, empujamos. No nada más a los que están en el culto, hasta los que están en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Cuando somos adoradores, nuestro testimonio va a alcanzar a otros. Eso tarde o temprano. Aunque no estemos necesariamente cantando, vamos a ir más allá de las formas, de los rituales, de los protocolos, de los lugares de culto. Vamos a poder adorar con nuestro ser interno. Y por esa verdad de la palabra en nuestros corazones, donde quiera que nos encontremos, no importa. Ahí vamos a ser adoradores.